de sentido, es el propósito, es la conexión con algo superior o con el entorno trascendiendo lo material. En otras palabras, lo espiritual tiende a ser sumamente superior con lo material. Lo espiritual, tener fe, tener un propósito, ser altruista, ser una persona excelente, con principios, con vocación, todo eso enmarca aspectos eminentemente espirituales del ser humano y que es superior a lo material. Se centra en el bienestar interior, lo espiritual, la paz, la gratitud y los valores profundos sin requerir dogmas religiosas. ¿Cuáles son las dogmas? Aspectos religiosos. Por ejemplo, las dogmas que habla de la Iglesia Católica como obligatorias para los fieles implica el desarrollo del ser, la composición y la conexión de uno mismo o el universo. Pero los dogmas son verdades reveladas por Dios. Y estos dogmas han sido transmitidos por las tradiciones y por las escrituras y definidas de manera solemne e infalible. Cuando hablamos de aspectos infalibles, que no tiende a equivocarse, que son verdaderas. Lo espiritual es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Por ejemplo, ser excelente persona, contribuir económicamente para aspectos de carácter social, ser altruista, caritativo con otros, ser compasivo, perdón y reconciliación, aprecio y gratitud, difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humildad, defender la justicia. Continuemos con el cosmos. Es sinónimo de universo. La cosmología se considera como la ciencia de las leyes generales que rigen el universo. Todo esto que lo estamos viendo es para que cuando entremos en una forma bastante, con mucha propiedad y lacónicamente, lo que es la cosmovisión maya, que tiende al estudio armónico del cielo, de la tierra y aspectos trascendentales, aspectos inframundos, cuestiones más allá, como la muerte. Entonces, cosmos es sinónimo de universo. La cosmología se considera como la ciencia de las leyes generales que rigen el universo. En la filosofía antigua, esta comprendía toda la filosofía del conocimiento físico, del firmamento, y en la época de las luces significaba filosofía natural, filosofía del conocimiento físico en la antigüedad, en la época filosofía natural. ¿Cómo se le consideraba entonces al cosmos en la antigüedad? Como una filosofía del conocimiento físico. Y en la época actual, como una filosofía natural. Todo esto que estamos estudiando y analizando está, en la mayor parte está en el documento que ustedes tienen en sus manos. Esto es cuestiones en donde se ha ido actualizando
para el mayor conocimiento e interpretación del alumno. La cosmovisión consiste en un conjunto de representaciones mentales que pretenden explicar el universo en su totalidad. Los mayas tenían y tienen su propia cosmovisión. Esos aspectos relacionados con los actos religiosos, esos con esos aspectos que relacionan ellos con esos actos relacionados con sus costumbres, con sus mitos, con sus tradiciones. Ese aspecto de su propia cultura, de la cosmovisión. Los mayas tenían su propia cosmovisión, contaban con una concepción del mundo, considerando que el mismo vinculaban los fenómenos naturales a su vida cotidiana, como lo dice Audelino Sac Coyoy. Los derechos indígenas y la espiritualidad maya, dice en ese libro. Dice que la cosmovisión maya es la visión y la explicación del mundo y de la vida. Es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones de un sistema vivo y que es el cosmos. Vayan tomando nota, por ejemplo, del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, porque el examen final van a venir todas estas, la mayor parte de estas instituciones. Este acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas en su artículo 2, numeral 3, dice, se reconoce que la cosmovisión maya constituye uno de los elementos de la identidad de los pueblos indígenas, exponiéndolo de la siguiente forma. Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo. Cielo, tierra, inframundo. En el que el ser humano es un solo elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita, por medio de la tradición en que la mujer ha jugado un papel importante. La cosmovisión maya es una filosofía que enseña a vivir de acuerdo con Dios. Ya hemos hablado qué es el cosmos, ya hemos hablado de lo que es la cosmovisión. Aquí estamos hablando de la cosmovisión maya como filosofía que dice que enseña a vivir de acuerdo con Dios, respetando todos los elementos para lograr una vida en armonía y equilibrio. En sí, la espiritualidad maya se considera entonces como un conjunto de conceptos y de valores que permiten una visión de la conexión y respeto hacia el cosmos, que pretenden dar respuestas a las preguntas acerca del universo, que les permita una vida sana física y mentalmente en perfecta armonía con la creencia de un Dios omnipotente, creador de la naturaleza y señor de todo lo que existe, bondadoso y con capacidad de perdonar y su desarrollo se realiza sin perder la relación y respeto con su creador. Continuemos con el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Inciso C. Se reconoce la espiritualidad de la siguiente forma. Ya vimos cómo se reconoce la cosmovisión.
Ahora la espiritualidad. Se reconoce la espiritualidad como la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y la de su transmisión y de sus valores, así como la de los demás pueblos indígenas. La espiritualidad maya se fundamenta en el equilibrio que debe existir entre el creador, la naturaleza y la persona. Su esencia se manifiesta en el fuego sagrado utilizado en sus ceremonias. Es decir, pues, en esos actos rituales que ellos realizan, lleva consigo el mensaje cosmos dirigido al cielo, a la tierra, de una paz, de una tranquilidad que el ser humano debe desarrollarse con un gran equilibrio y armónicamente, de acuerdo a lo que es de conformidad como lo estipula principalmente los principios que ellos rigen, fundamentalmente dirigidos a un Dios. En el transcurso de la historia se ha observado que en las diferentes sociedades las religiones tienen su propia visión de la creación, lo que mencionábamos. Los cristianos la tienen plasmada en su Biblia, los musulmanes en el Corán, los mayas en el Popol Vuh, perdón. Por lo que al respecto veremos parte mística de dicho documento para comprender su cosmovisión y espiritualidad, en la que se expone con claridad su creación. Los cristianos tienen plasmada su religión en la Biblia, los musulmanes en el Corán y los mayas en el Popol Vuh. Por lo que al respecto veremos parte mística. Y cuando hablamos de la parte mística, no es que estemos hablando directamente de un misterio, no, estamos hablando de esa relación directa con esa fe, con ese misticismo con que se refieren a Dios, a la creación de un omnipotente. De dicho documento, para comprender su cosmovisión y espiritualidad, en la que se expone con claridad su creación a través de los aspectos místicos, a través de ese aspecto espiritual que en una forma armónica están espiritualmente solicitando algo a Dios como la paz o como la tranquilidad. ¿El porqué del Popol Vuh? Bueno, el Popol Vuh decíamos que es el libro sagrado de los mayas, de los quichés. Es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones místicas. ¿Y qué es lo místico? Es la relación con la vida espiritual, unión con lo divino y los misterios ocultos que no se aplican solo por la razón. Alguien ha dedicado a la vida espiritual buscando una experiencia directa con Dios o con la divinidad. Eso es lo místico. Aquel que anda buscando el acercamiento con Dios.
Entonces, es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones místicas, legendarias e históricas del pueblo maya, quiché o quiché, el pueblo indígena en la actual Guatemala con mayor cantidad de población. Este libro de gran valor histórico y espiritual ha sido considerado el libro sagrado de los mayas. En la ortografía quiché contemporánea, el libro se llama Popol Vuh, conforme a las normas de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. La palabra Popol Vuh significa literalmente libro, fíjense, pues, la palabra Popol Vuh significa literalmente el libro de la estera. Estera. La palabra Popol Vuh significa el libro de la estera. Entre los pueblos mesoamericanos, en los pueblos mesoamericanos, Ecuador, Perú, Bolivia, bueno, las esteras o petates. Yo sé que los que son de pueblos saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Los pueblos mesoamericanos, las esteras o petates, eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Los petates son aquellas cuestiones, aquellos, así como alfombras hechas de, ¿qué diríamos? No de paja, sino que son unas alfombras, no son alfombras, son unos petates, ¿sí? Petates hechos de fibra de maguey, algo así. De cuestiones de fibra de maguey, de estas cuestiones que en las cuales se obtiene el tequila y que por lo tanto van entrelazadas y que se utilizan en Guatemala en la mayor parte de los municipios de calientes, donde hay una temperatura elevada, como Puerto Barrios, Zabal, pues, la cuestión de Livingston, aquí la costa sur. Los petates son se habla petates, son los que se utilizan para descansar. Si hablamos de hamacas, son aquellas que se cuelgan en unos árboles o palos y las personas descansan. Los petates es lo mismo, solo que estos se ponen encima, por ejemplo, de los colchones o de una colchoneta y que son bastante frescos. A eso se refiere. Entonces, estos petates entre los pueblos mesoamericanos, los petates eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Eran utilizados como asientos para los gobernantes, cortesanos de alto rango y cabezas de linaje. Bueno, en aquella época para los aristócratas, lo cual entre los pueblos mesoamericanos se entendía como símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Es conocido como libro sagrado entonces de los mayas que relata múltiples hechos de la vida de los pueblos quichés hace años atrás. Este Popol Vuh es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes en el que están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como de mitos y relatos históricos del pueblo quiché. En otras palabras, sobre la creación del universo, sobre la creación del mundo, a través de sus príncipes, el Oxigé y Belejepsi, los que ya vieron esa película animada a través de muñecos. Ahí sale el Popol Vuh desde su inicio hasta su finalización. Hay una película del Popol Vuh. Sale Oxigé y Belejepsi con la creación del mundo. Apuntan que este texto fue escrito en el siglo XVI aproximadamente. Asimismo, el contenido de Popol Vuh aborda cosmologías, orígenes, tradiciones e historias espirituales sobre la creación del mundo.
A pesar de que se desconoce a los autores, se cree que fue escrito por miembros prominentes de la nobleza del reino quiché, el cual dominaba una extensa región del altiplano guatemalteco durante la conquista española. En varios de sus capítulos están plasmadas las aventuras de los dioses gemelos Gunapú y Exbalanquén. No obstante, Hunapú y Exbalanquén los dioses gemelos de los que habla el Popol Vuh son Hunapú y Exbalanquén. No obstante, el texto más antiguo que se conserva del Popol Vuh es una transcripción del texto quiché hecha a principios del siglo XVIII por el fraile dominicano Francisco Jiménez, quien también hizo la primera traducción al español. Esa versión es la más próxima a los textos originales. Se sabe que este manuscrito se encuentra en la biblioteca de Newberry, Chicago, Estados Unidos. Esto debido a que en 1861 se publicó por primera vez en forma completa y desde entonces se han hecho varias ediciones y tradiciones. El Popol Vuh contiene numerosas narraciones unidas dentro de un todo religioso, los mitos, los ritos y las figuras exotéricas, que aquí se transcriben parte de lo espiritual a lo objetivo y nos vienen a revelar el origen de los actuales ritos religiosos indígenas de la Guatemala, remontándonos hasta los tiempos más antiguos. Es un texto sagrado maya que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas. Este es uno de los pocos textos sobrevivientes de la época, pues la mayoría de los libros indígenas fueron destruidos por sacerdotes y por los colonizadores durante la época colonial. Aquí se les pregunta entonces, ¿qué sucedió con estos libros? Tanto sacerdotes como colonizadores cometieron etnocidio cultural con la destrucción completa, no completa, parcial, de muchos libros, a excepción de este libro sagrado de los quichés. El Popol Vuh es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones místicas, legendarias e históricas del pueblo quiché o quiché, el pueblo indígena guatemalteco con mayor cantidad de población, libro de gran valor histórico espiritual, que ha sido llamado el libro sagrado de los mayas. Bueno, acá nos vamos a quedar y continuamos el próximo día miércoles para ir avanzando con la finalización de este módulo quinto e ingresar al módulo sexto, preparándonos ya para el examen final. Ya se les enviaron sus notas y como consecuencia entonces nos miramos el día miércoles. Pasen buen fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz día. Licenciado. Adiós.